Avanza, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios, por favor, para que nos abunde, que nos alcance el tiempo. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 12. Los últimos 4 domingos, el último mes, hemos estado hablando acerca de el profeta Elías. Estuvimos hablando mucho acerca del profeta Elías. Estuvimos en el primer libro de Reyes, sobre todo en los capítulos 17 y 18, pero ahora vamos a saltar un poquito al segundo libro de Reyes, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 y 2, y luego vamos a ir leyendo el resto del texto, ¿verdad? Me dice amén cuando lo tenga, por favor. Segundo libro de Reyes 12, versículos 1 y 2, dice así: En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Señor, gracias por esta mañana y por este tiempo especial en tu presencia, y ahora te pedimos que a través de tu palabra tú nos hables a cada uno de acuerdo a su circunstancia, a su necesidad y a su corazón. Señor, tu palabra es lumbrera en nuestro camino, y esta mañana te pedimos que tú nos alumbres y que nos muestres, Señor, el próximo paso, que nos muestres, Señor, tu voluntad en aquello donde necesitamos recordarla, y que nos muestres también, Señor, aquello donde a lo mejor tenemos que hacer ajustes en nuestra vida, porque tu palabra es quien nos guía, nos orienta, y te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el capítulo 12 del segundo libro de Reyes nos presenta un acontecimiento que sucedió, que en lo personal a mí me llamó la atención desde la primera vez que yo lo leí, y tiene que ver con la actitud que tuvo cierto grupo de sacerdotes en cuanto a una petición que se les hizo a ellos. En el versículo 1 encontramos acá a un protagonista de este relato, que es Joás, quien fue en ese momento, era el rey en Israel, ¿verdad? Él en Israel, y él radicaba en Jerusalén. Y en el versículo 2 hay algo interesante. Fíjese que yo ya tenía todo listo, y ahora en la mañana, repasando el texto, encontré acá algo que pues no lo quise dejar pasar. El versículo 2 dice: Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Esa frase, hizo lo recto delante de Jehová todo el tiempo que reinó, puntos suspensivos, no es la única vez que lo va a encontrar en la palabra, sobre todo en los libros históricos, en los reyes, en los jueces. Usted se va a encontrar con gente que la Biblia nos describe que hizo lo recto delante de Dios mientras reinó alguien o mientras sucedía una circunstancia. Lo curioso es que de quienes dice eso es gente que en algún momento dejó la fe. O sea, lo que nos dice acá es que mientras mire, no le haga caso a cómo truena este volado, hermano, porque ahora nos quedó mal aquí, mire, nos quedó. Usted solo no se preocupe que nunca me he caído, ¿verdad? Pero no le haga caso a la bulla, no nos quedó parejo, mire. Así que ya nos vamos a ir de aquí, ya no vamos a tener que poner este volado. Cuesta estar poniendo eso. Amén. Puntos suspensivos ahí, paréntesis, perdón. Ahora, me llama la atención esta frase porque es algo a lo que usted y yo le debemos de huir. Usted y yo no debemos de vivir una fe dependiendo de una circunstancia o de una persona. Dice que mientras le dirigió ese sacerdote, este rey hizo lo recto. Mientras le dirigió ese sacerdote.
la voluntad de Dios es que usted y yo nos independicemos espiritualmente, viéndolo desde el sentido correcto. Independizarnos significa que usted dependa directamente de Dios y de su palabra, independientemente de las circunstancias alrededor. ¿Qué significa eso? Que puede venir alguien a quien usted se aboque mucho, a quien usted busque mucho en su vida espiritual, pero esa persona de un momento a otro ya no está. Pero usted tiene que seguir adelante, ¿verdad? Tiene que seguir adelante, porque si no va a suceder lo que sucedió con muchos en la Biblia, donde ellos dependieron de alguien y cuando esa persona ya no estaba, su vida se vino a pique, su vida espiritual se vino a pique. Usted va a encontrar reyes que dice que y mientras estuvo el profeta fulano de tal, su vida fue recta delante de Dios, pero cuando el profeta se fue, su vida espiritual se vino a pique. Me llamó mucho la atención y literalmente como un paréntesis acá. Luego el versículo 3, vea conmigo lo que dice. Con todo eso dice, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El Señor me decía a mí hoy tempranito, porque esto no lo tenía incluido igual, Iván, ¿cuáles son tus aún? Vea usted que este pueblo dice, óigame, este hombre, al menos en este tiempo, este rey, hacía la voluntad de Dios, pero dice que el pueblo de Israel no. Había gente que aún sacrificaba incienso en los lugares altos. O sea, no era ningún rey pagano el que los estaba dirigiendo a ellos. ¿Me entiende? Era un rey que tenía el conocimiento de Dios, pero el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Eso es increíble. Pero esto es una verdad literal aquí y en cualquier parte del mundo, en cualquier iglesia. Aún quemaban incienso. ¿Cuáles son nuestros aún, hermano? Yo ahora temprano tuve que ponerme las manos en el rostro y pensar, Señor, yo tengo aún. Y hay aún de Iván Ramos de los que Dios ya está cansado. Y que Dios necesita que yo los rinda. Que Dios necesita que yo realmente venga a su presencia y que eso comience a cambiar. ¿Cuáles son nuestros aún? Si hubiera alguien aquí que tenga alguno, pues si no, solo Iván los tiene. Pero si alguien acá tiene algún aún, que el Espíritu Santo esta mañana traiga esos aún a nuestra mente. Para ellos era la idolatría. Para nosotros puede ser cualquier otra cosa. Aún. Y tiene 20 años el hermano fulano de estar en la iglesia y aún, ¿verdad? Y tiene tanto y aún. Y ha visto la mano de Dios en esto, en lo otro, y aún. Y aún. Que esta mañana el Señor nos lleve a nosotros a entender cuáles son los aún que pudieran haber en nuestra vida. Vea luego lo que dice, por favor, los versículos 4 y 5, que son prácticamente el centro de lo que creo yo que el Señor nos quiere transmitir ahora. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen, ¿qué? Grietas. Eso es el centro acá, que yo quiero hoy compartir con usted. Un día Joás está en el templo de Dios, está en la casa de Jehová. Y entonces me gusta pensar que Joás era un hombre muy observador, ¿verdad? Como ahora nos faltó observar a nosotros el ruido que iba a hacer esta cosa, mi hermano. Pero Joás no era así. Miren, me voy a hacer un poquito para adelante porque sí está terrible eso. Ahí está. Joás, yo me imagino que él andaba por ahí en el templo y de repente en una pared vio una grieta. En el templo, ¿me entiende? No era su casa, era el templo, hermano. Y vio una grieta. Y bueno, si él era un hombre observador, me gusta pensar que sí, eso fue suficiente para llamar su atención. Así que comenzó él a dar vueltas por todo el templo.
Y para sus sorpresas no era la única. Habían más grietas. Y entonces yo me imagino a él, si hubiera tenido celular, tomándole foto a todo y mandándole por WhatsApp a los sacerdotes. Miren, ¿cómo es posible esto? Hay grietas en el templo. No estoy en mi casa, estoy en el templo y hay grietas. Y Joás, cuando las ve, él llama a los sacerdotes y hace algo. Fíjese lo que dice él. Era parte de la ley que las ofrendas monetarias que la gente traía al templo, la familia del sacerdote, porque el sacerdote se dedicaba a eso, al templo, pero lo que su familia traía era suyo, ¿ya? O sea, él estaba ahí sirviendo y venían las ofrendas del pueblo, pero lo que la familia de él traía, no había necesidad, él no daba ni cuenta, eso era suyo. Eso era parte de la ley, porque era parte de cómo el sacerdote era sostenido. Entonces Joás les dice algo. Todo el dinero consagrado que se suele traer y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes cada uno de mano de su familia. Y les dice, vea, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. O sea, Joás les dice, de su dinero, no van a usar fondos del templo. De su dinero, reparen las grietas. Reparen las grietas que hay en el templo. Ahora, una grieta es una pequeña abertura, ¿verdad? Que podría, si no tomamos cartas en el asunto, convertirse en un problema muy serio en el futuro. ¿Verdad? Eso es conocido por todos nosotros. En una pared, en una madera, en cualquier cosa, podría haber una grieta que si no le ponemos atención, esa grieta va a crecer. Todas las grietas crecen. Todas las grietas crecen. Por eso es una grieta, porque apenas es el inicio de algo que se va a continuar abriendo y arruinando. Y sabe, hermano, en nuestra vida espiritual esto es perfectamente aplicable. Nosotros como seres humanos vamos a recibir en la vida algunas veces golpes que nos agrietan. Algunas veces vamos a recibir o vivir circunstancias que dejan algo allí, una pequeña fisura. Miren, una vez andaba jugando yo con mis hijos allí en el Bicentenario y se hizo un partido ahí. Mis hijos ahora, ellos a quien ven, ellos se han hecho muy sociables, ¿verdad? Y ellos a quien ven, yo antes me estresaba un poco que yo quería ir, yo les decía, vamos a ir al Bicentenario, vayan a jugar, porque a ellos les costaba al principio, sobre todo a Ezequiel, porque Danielito estaba más chiquito, no hallaba a Ezequiel el gusto de jugar con su hermanito. Y entonces yo luchaba con eso, y jugá con tu hermano, jugá, y papi, jugá con tu hermano, para eso está tu hermano, ¿verdad? Y papi, y el otro allá llorando porque el grande no quería con él y al final yo terminaba y bueno, ¿verdad? Y entonces un día yo les decía, vamos a ir, pero jueguen ustedes. Y le decía, Ezequiel, no es que yo no quiera jugar contigo, jugar con tu hermano. Pero hoy no, y de repente, y los niños, allá están a saber con quién, hermano. Y ellos llegan donde está la gente y con la pelota en la mano jugamos, hagamos dos equipos, ¿verdad? Y Julio, vos vas con no sé quién, Julio es el papá de los niños, hermano. Y Mónica me dice, Iván, por el amor de Dios hay que educar a los niños. Don Julio, Danielito, Julio, vení, le dice. Se ha hecho muy sociable. Y entonces un día andábamos jugando, pero ese día sí me metieron en el partido. Mire, hermano, y choqué con Ezequiel, chocamos las pantorrillas. Mire, Ezequiel es un hueso, hermano, es un hueso con pelo. Hermano, chocamos, yo di 3 vueltas en el aire como Neymar. Hermano, me he revolcado. No grité porque me dio pena, hasta ahí no llegué. Pero ese grito quedó adentro de mí, hermano. Pero me he revolcado del dolor. Y Ezequiel parado a la par mía, papi, ¿qué te pasó? Y yo, me quebraste, le iba a decir yo. Hermano, ahí quedé tirado, no se lo hago largo, ahí quedé tirado. Me tuvieron que ayudar a irme a sentar en una banca. Yo, imagínate, qué vergüenza. Pero yo analizando, quiero verte, ¿qué tenés? No tenía nada. Y entonces le pregunté a nuestro ortopeda, ¿verdad? Mira, ¿qué me pasó?
Y me dice él, algo le tocó, hubo algo tocó que fue, y él me explicó, y él no sé qué. La cosa es que me dejó, pero me dejó tendido allí, ¿verdad? Y ese dolor fue terrible. Pasó mucho tiempo y era un dolor con ardor allí. Y entonces yo quería ir a que me vieran y que no sé qué. Luego con el tiempo se me quitó, no supe al final si me quebró en 3 pedazos la pantorrilla, después se me sanó sola, no sé. Pero el hecho es que quedó doliendo por mucho tiempo, ¿verdad? Hay cosas en nuestra vida que son así, hermano, que vienen y duelen, pero nos dejan afectados, nos dejan con dolor, nos dejan con mucho dolor. Y eso nos acostumbramos a vivir así, lo cual es un error. No nos tenemos que acostumbrar a eso porque no fuimos diseñados así. No fuimos diseñados así y Dios conoce también que eso está allí. Ahora, quiero avanzar un poco, luego voy a regresar un poquito a esto, pero mire, la indicación de Joás fue, bueno, les dijo a los sacerdotes, hagan un presupuesto, cuánto es, y vean cuánto es el dinero con el que cuentan ustedes. Y entonces Joás se fue y dejó eso a cargo de los sacerdotes. Los sacerdotes pues se sorprendieron un poco, pero vean lo que sucedió luego, porque lo que sucede luego es sorprendente. El versículo 6. Pero en el año 23 del rey Joás, escuche, dice que Joás comenzó a reinar dice que en el año 7º de su reinado sucedió esto. En el año 7º de su reinado, él tenía 7 años de ser rey cuando vio las grietas. Luego dice el versículo 6. Dice, el versículo 6. Pero en el año 23 de su reinado, haga la cuenta, son 16 años después. 16 años después, vea, dice, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. 16 años después. 16 años después. ¿Sabe que usted y yo como seres humanos somos propensos a esto? Es de admirar la gente que es muy atenta a las cosas que suceden con su vida. Pero por lo general, sobre todo los hombres, somos un tanto más, ¿verdad? Nosotros ya se sabe que no vamos al doctor hasta que ya estamos, resucítenlo y después vemos qué tiene, ¿verdad? No, la mujer es un poco más cuidadosa, con sí le duele aquí, ahí va, le duele ahí, ahí va. Uno no, ¿verdad? Uno no, hermano. Uno hasta que está podrido con gusanos, uno ve qué le pueden hacer, ¿verdad? Allá están los médicos. Tenemos doctores aquí, tenemos más doctores. Ahora, ellos esperaron 16 años no lo hicieron. No restauraron el templo. Estamos hablando del templo, hermano. Ubíquese en este contexto. Era el templo y ellos los sacerdotes. Esto era un pecado lo que estaban haciendo. Eran los sacerdotes. Joás no le dijo esto a los albañiles, a los arquitectos. Se lo dijo a los sacerdotes. Se lo dijo a la gente que debería de haber estado pendiente de eso. Pero no lo hicieron. Vea el 7. Entonces Joás los llamó y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, les dice, aquí viene la disciplina, vean. Ahora pues no toméis más dinero de vuestras familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y vea usted la reacción, y ojalá que aquí, yo espero que no, y por fe que aquí no hay ninguno que actúe así. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo. Oiga, hermano, ni tener a cargo el cargo de reparar las grietas del templo. O sea, los sacerdotes, ¿sabe qué hicieron? Renunciaron a su cargo. Eso hicieron. Eso hicieron. No, así no. Así no. O sea, se encapricharon, pues, en buen español, ¿verdad? Aquí caprichosos no hay, ¿verdad, hermano? Dígame amén. Se encapricharon y dijeron, ya no, así no. Ellos prefirieron renunciar, hermano, por amor de Dios, al privilegio de reparar el templo de Jehová.
Prefirieron eso a usar su dinero para reparar. Ese fue su enojo. El enojo de ellos fue que Dios a través del rey les pide algo a los sacerdotes, algo de ellos. Y ellos dijeron, no, así no. Así no nos gusta. Nos gusta el título de sacerdotes del templo. Nos gusta la posición espiritual y la posición social que tenemos. Somos personas respetadas. Pero no podemos usar lo nuestro para eso. ¿Por qué no usamos fondos del templo? Mire, Dios probando los corazones. Porque sí había dinero para hacerlo. Sí había dinero para hacerlo. Pero Dios quería probar los corazones de ellos. Así que ellos, en el momento en que Dios les pide algo, ellos dicen, no puedo, gracias, y renuncio. Hermano, qué cosa más terrible. Qué cosa más terrible. ¿Sabe? Dios algunas veces utiliza situaciones para probar nuestro corazón. Para probar nuestro corazón. A lo mejor la solución está allí y usted la ve. Usted sabe que ahí está, pero por alguna razón Dios lo lleva por otro lado a usted. Dios quiere probar nuestro corazón. En todas las áreas. Habrá algo que en algún momento Dios nos llevará. Usted no lo entenderá. Es Dios probando nuestro corazón. Así lo hizo Dios acá con los sacerdotes. Probó su corazón y lastimosamente aplazaron. No pasaron esta pequeña prueba que Dios les estaba poniendo a ellos en el camino. Prefirieron, hermanos, renunciar. Esa actitud está en todos lados. Usted y yo no seamos así, hermano. Pidámosle a Dios siempre que nos mantenga con un corazón puro y sincero delante de Él. Usted y yo neguémonos a ser caprichosos delante de Dios, malagradecidos delante de Dios. Estos son unos malagradecidos y unos caprichosos. Eso eran ellos. Aprendamos del Señor que Él es el pastor que nos enseña a nosotros a ser ovejas, a ser buenas ovejas. Hoy en la escuela dominical les están hablando sobre eso, sobre la voz del pastor. Dios quiere llevarnos a nosotros por el camino correcto, enseñándonos su palabra a través de situaciones. Eso nunca lo olvide. A través de situaciones, a través de circunstancias. Así es como el Señor nos lleva a nosotros. Hace unos años tuve la oportunidad de, mi esposa y yo, de comenzar en el ministerio pastoral apoyando como pastores asociados a una iglesia en crisis. Cuando digo en crisis, en todo aspecto. Moral, financiera, espiritual, en todo aspecto. Y Dios nos permitió llegar. Y bueno, los pastores estaban muy cansados de luchar con lo que entre comillas sería el sacerdocio, los líderes de la iglesia. Entonces llegamos con mi esposa y bueno, la situación fue, los pastores dijeron, ya no sabían qué hacer y nos pidieron a nosotros ayudarles. Como nosotros íbamos frescos, ¿verdad? Llegamos a comenzar a ordenar cosas, Y cuando comenzó ese orden, comenzó una crisis en el corazón de la gente. Y un día estábamos en una reunión, hicimos un seminario de 2 meses con los servidores y los líderes. Y yo recuerdo que en esa oportunidad el Señor puso en mi corazón decir, vamos a orar por el altar. Y le vamos a pedir al Señor que quien no tenga que estar en el altar, que no esté en el altar. Y bueno, oramos. Espíritu Santo, limpia el altar, bendice tú el altar. A los 2 o 3 días el pastor recibe el primer mensaje en WhatsApp del baterista de la iglesia, que dijo, pastor, no le puedo decir por qué, pero me voy a dar un tiempo. Y el pastor asustado, la esposa se moría. Y le dije, tranquilo que faltan más. A los 2 días el bajista, el otro, nadie quedó en el altar. Hermano, nadie lo bajó. Se bajaron solos. Gracias a Dios tuvieron temor y el altar quedó vacío. Cuando le digo vacío, es vacío. Este pastor es ministro de alabanza, él canta, él ministra también. Y sabe,
pues yo le dije, pues le va a tocar a usted, pastor, y con pistas. Mis niños estaban muy chiquitos todavía. Ezequiel estaba, todavía no había comenzado a aprender a tocar piano, nada, mucho menos Dani, estaba chiquitito. Y me acuerdo el primer culto, me dijo, bueno, usted va a predicar hoy, yo voy a cantar. Y él cantó el ministerio. ¡Wow! Yo le dije, yo no sé qué estaba haciendo usted con esa gente allí, ¿por qué no ministraba usted? Por cierto, en abril él va a venir acá, lo vamos a tener acá y yo le voy a pedir que usted no vaya a faltar, él va a estar acá ministrando y toda la cosa. Va a ser muy bonito, un hombre de Dios, que su iglesia es una historia impresionante también. No me acuerdo por qué me fui ahí, cuando me pierda me va de lejos, acuérdeme porque ya volé y no me acuerdo. Hablame otra vez porque aterrizo, pues, no me acuerdo. Lo que le quiero decir es esto, entiendo lo que estaba pasando acá, porque yo lo vi en esa oportunidad allí. Yo vi a todo un grupo de gente ver la grieta enorme que había en la iglesia. Estoy hablándole muchas cosas. Y nadie hacer nada. Y cuando llegó alguien a decirles, vamos a reparar las grietas que hay acá, inmediatamente uno por uno dijeron, me voy. Esa es una actitud que puede traer amargas consecuencias, hermano, a la vida de alguien. No vaya a ser que ese día Dios se levantó estresado, ¿me entiende, verdad? Y usted o yo salgamos con un capricho así, mejor no. Mejor respire, cuente hasta 100 y después diga algo o haga algo, mejor espere. No actuemos arrebatadamente siendo caprichosos delante de Dios, hermano, porque Dios podría un día decir algo que nos va a pesar a nosotros terriblemente en nuestra vida. Dios podría decir algo y Dios no quiere llegar quizá a esas circunstancias. A ellos no les importó. Ellos fueron egoístas y ellos fueron poco espirituales realmente. Ahora, hermano, cuando nosotros hablamos de grietas, hay muchos tipos de grietas. Quiero hacer una aplicación acá a nuestra vida espiritual. Está la grieta de la pereza. La pereza puede ser una grieta que venimos arrastrando, ¿verdad? Yo publiqué ayer en el grupo de la iglesia algo que tenía que ver con la decisión de estar acá el domingo. Créame que comencé a escribir y sentí que el Señor estaba conmigo en lo que estaba escribiendo. No lo hice solo por hacerlo, es real, es real. La pereza tiene que ser atacada con la acción. Y cuando hablo de pereza literalmente. Tiene que ser atacada con la acción. Y la pereza va a desaparecer, pero esa es una grieta en la vida de mucha gente. Que comenzó con una pequeña fisura y ahora se ha convertido ya en una cosa, dividió totalmente la vida de una persona y está a punto de caer en pedazos. Hay muchos tipos de grietas. Está la grieta de la tradición. La tradición es una grieta en las iglesias, ¿verdad? Las iglesias que prefieren mantener aparentemente las leyes hechas por hombres dentro de las iglesias. Y por dentro todo está podrido, ¿verdad? Son grietas que no sirven, que la gente no ha dado cuenta, no saben que ahí están y que la iglesia se está partiendo en dos. El rencor es una grieta. El odio, la falta de perdón. Puede ser una pequeña fisura que va a crecer y va a crecer hasta el punto de ser terriblemente grave. Terriblemente grave. Yo tuve la oportunidad de escuchar a una jovencita en un instituto. Terminamos nuestra conferencia y ella al final estaba sentada en una silla, pero estaba empapada hasta su blusa de llorar, no le miento. Había llorado tanto, y no paraba. Y nos acercamos a preguntarle qué había pasado. Cuando pudo hablar nos dijo de cómo su mamá la había llevado donde un tipo y la llevó de la mano, la apretó de la mano y casi arrastrada tocó la puerta. Alguien abrió la puerta y dice que su mamá literalmente la empujó para adentro. Y el señor ya tenía un dinero en la mano y se lo dio. Y le dijo a su mamá, la mamá le dijo a él, 1 hora le doy. Y se fue. Y luego regresó por su hija violada a la casa. Y esta niña lloraba, se apretaba los puños y los dientes, llena de odio. Ahí nadie puede hacer nada, solamente Dios, hermano. Pero imagínese usted ese tipo de dolor, ese tipo de
de traumas, hermano, pero el Señor está interesado en que le prestemos atención a esas grietas. Claro que sí. Fíjese que estamos viendo ahorita el caso acá de mi suegra, que ella tiene unos conocidos, una familia conocida de años. Y esta persona, un hombre militar de años, todo jubilado, ¿verdad? Tuvo ahí su dolor, ¿verdad? El año pasado, y ella estuvo su esposa, que fuera el doctor. Y era un dolor terrible, y ella iba a la tienda por acetaminofén o por no sé qué para ver qué le daba nada. Un día de repente al hospital, ahorita ya le hicieron como 3 cirugías a corazón abierto, detectaron muchas cosas, está terriblemente pero muy mal. Eso sucede cuando a lo mejor hay dolores a los que no le prestamos atención, ¿verdad? Tenemos que prestarle atención nosotros a ese tipo de dolores. Así que hay muchos. La hipocresía, fíjese que la hipocresía es una grieta. La hipocresía delante de Dios y delante de la gente, porque es una situación que no nos permite ver la realidad de lo que nosotros somos. Pero también hay otro tipo de grietas, es la grieta del dolor. Son aquellas cosas que fueron golpes duros para nosotros en nuestra vida y quedó allí, ¿verdad? Quedó allí esa fisura. Y Dios está interesado en sanar, hermanos. ¿Sabe por qué es que Dios... No Dios, ¿sabe por qué es que muchas veces tardamos tanto en ser sanados? Y quiero decirle esto con propiedad. Dios es un Dios sanador. Es uno de sus nombres. Él es nuestro sanador. Él llevó nuestros dolores, no solo del cuerpo, del alma. Los llevó en su cuerpo, los llevó a la cruz. Así que Él es nuestro sanador. Y digo esto porque alguien podría decirme, pero usted no sabe, pero usted no entiende. Yo puedo decirle, Dios es nuestro sanador. Y el dolor es una grieta que si no vamos donde el médico, después de 2 años, 3 años, nos daremos cuenta de que es más difícil sanarlo. Para nosotros quizá, para Dios siempre lo puede sanar. Pero Dios quiere que nosotros lo busquemos a Él y le presentemos nuestras grietas. Le presentemos las fisuras que nosotros estamos detectando en nuestro corazón, que estamos detectando nosotros en nuestra vida. Yo les conté a ustedes en una oportunidad, creo que les conté, pero en el año 2013, y con respeto acá, lógicamente a mi suegra que acá está, ¿verdad? En el año 2013, mi esposa perdió a su papá. Y más o menos un año después, claro que había sido un año de llorar. Y sí, no le quiero mentir si fue un año, quizás fueron 2 o año y medio más o menos, pero había pasado ya un tiempo. Un día estábamos en la iglesia, un domingo. Terminó el culto, nos fuimos y estábamos ya almorzando. Y cuando estamos orando por los alimentos, terminamos de orar por la comida, pero Mónica siguió allí con sus ojos cerrados y comenzó a llorar, a llorar, a llorar. Lloró y lloró y lloró. Y claro, yo la había visto llorar con dolor. Pero ese día lloró, no comimos, lloró y lloró y lloró hasta que al final paró de llorar. Ella me dijo esto: Iván, hoy el Señor sanó mi corazón. Y ella nunca fue de ocultar el dolor, ella nunca fue de fingir, no, ahí estaba el dolor. Cuando había un recuerdo lloraba, pero ese día dijo eso y yo supe que era así. Supe que era así. Supe que era así por lo que le digo, porque ella no lo fingía. Si hubieran faltado 5 años más así, hubiera sido así. Pero ese día, después de ahí, yo vi la diferencia. Después de allí vi la diferencia. Claro, había dolor, sí, el recuerdo, o más bien el recuerdo, pero ya no estaba la agonía, sino que ya ella podía hablar de su papá con menos sufrimiento, porque Dios estaba obrando en ese corazón. Entonces, cuando yo le digo que Dios sana, es porque Dios sana. Es más, ese día probablemente ella no llegó a eso, ella llegó a escuchar la palabra de Dios, pero Dios sabía qué tocar. Que yo recuerde, no fue un mensaje que haya sido sobre eso, porque no, así que me sorprendió que dijeron, algo pasó entre todo entre todo lo que fue la palabra de Dios, hubo algo que era
específicamente para su dolor. ¿Sabe cuál es el secreto? No movernos. Se lo voy a decir hoy y siempre. Y si usted continúa acá, después de 10 años me va a escuchar decirlo siempre en el altar, no se mueva porque usted no sabe qué día es el día de su sanidad. Usted no sabe. Como aquel día de aquel muchacho con la mano seca que llegó a la sinagoga. Él llegó quizás por curioso, quizás porque era muy devoto a la ley, yo no sé, pero ahí estaba un muchacho con su mano seca que tenía atrofiado el nervio cubital. Yo le pregunté al ortopeda y eso me dijo. Yo le dije, te voy a creer. No, yo le pregunté por qué tenía la mano así y él me explicó. Yo le dije, ¿por qué no se la habían amputado? No, porque no era un problema sanguíneo, era un problema nervioso. Su nervio cubital estaba atrofiado, que va desde el cuello. Me explicó. Así que yo llegué de doctor al púlpito y yo así predico. Yo digo, el nervio cubital estaba arruinado. Y este muchacho ahí estaba. Y entre todo, de repente Jesús lo llama a él y le dice, tú, ponte en medio. Usted no sabe qué día a usted el Señor le va a decir, tú sé sano hoy de eso que tanto ha dolido toda tu vida. Y usted va a salir, pero yo no vine a eso. Yo vine a que Dios me hablara, pero yo no vine muriéndome de dolor. Pero hoy sí Dios le sanó. Y el muchacho pasó en medio y Jesús le dijo, extiende tu mano. Y quizás con vergüenza, su manita así, él la extendió para que vieran todos los sacerdotes religiosos, los fariseos que estaban ahí. Y Jesús llegó y le dijo, sé sano. Tocó su mano e inmediatamente el nervio cubital, o sea, Jesús dijo en lo espiritual, dijo nervio cubital, vive otra vez, dijo Jesús, ¿verdad? Y el nervio cubital se estiró y llegó la corriente a la mano y ahora estaba sano. Pero él estaba donde menos él se imaginaba que así iba a ser. Estar en el lugar correcto, estar en el lugar correcto. El viernes estuvimos en la iglesia de este pastor que le estoy contando. Hubo una vigilia, tenía yo ratos de no ir, un par de años quizá. Y entonces estuvimos allí y ellos están pagando un compromiso con una ferretería que es de varios miles de dólares. Y entonces ese día él contó de que habían ido justo ese día a dar otra cuota más a la ferretería. Pero él desde el púlpito, él dijo, yo le he pedido a Dios que el 2023 se pague. Ya no podemos más estar con esto. Le hemos pedido a Dios que se pague, y lo repitió varias veces. El sábado en la mañana me escribe emocionado, me mandó una foto de una factura, de 2 facturas, y me manda una foto de una transacción que le habían hecho de $1,000 para el templo, para pagar la ferretería. ¿Qué significa eso? Estar en el lugar correcto, hermano. Usted no se imagina lo que eso puede ser. Estar en el lugar correcto. Ahora, esa sanidad llega así. Estos hombres decidieron no involucrarse porque estaban enojados porque Dios les estaba pidiendo algo a ellos. A usted quizás Dios le va a pedir algo, usted no sabe cómo, usted no sabe cuándo, y no estoy hablándole de dinero. Algo probablemente del corazón, algo Dios le va a pedir y le va a decir, ponlo acá, ponlo acá. Si usted lo hace, usted no se imagina lo que puede pasar. Si usted no lo hace, simple, Dios va a decir, ok, quédate con eso, yo tenía algo para ti a cambio de eso, pero quédate con eso. Pero si usted lo pone, Dios va a hacer algo. El versículo 8, los sacerdotes consintieron en no tomar más del dinero del templo, ni tener a cargo el reparar las grietas del templo. 9, mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, contaban el dinero que se hallaba en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Y los albañiles y canteros, y en comprar la madera y la piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas de ningún otro utensilio de oro,
ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová, y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían fielmente, dice. O sea, este sacerdote, este Joiada, él tomó el asunto en sus manos. Y él le dijo al rey, déjame que yo voy a ver qué hago. ¿Y sabe qué hizo? Una alcancía hizo. Dice que tomó un arca y le abrió algo arriba. Una alcancía hizo. Y la puso allí y la gente comenzó a llevar dinero y dinero y dinero y dinero. Lo comenzaron a los albañiles y comenzaron a reparar la casa de Jehová. ¿Cómo se llama eso? Diligencia se llama. Quizá usted diga, pero es que yo no puedo hacer nada con mi circunstancia. No hay nada. Venga. Venga. Esté donde está la presencia de Dios, busque a Dios y usted no se preocupe. No sé qué hacer, hermano, es que no hay nada que pueda hacer. Quizá no hay nada que pueda hacer. Haga lo único que puede hacer. Vaya a la presencia de Dios, busque a Dios, no ceda. Somos pero tan fáciles para darnos treguas. O sea, pero es que somos espectaculares para darnos treguas. Es increíble cómo nosotros podemos decir, nos damos vacaciones con nuestras circunstancias que son apremiantes, con nuestras circunstancias que son grietas, que si no las tratamos, vamos a ser llevados al hospital. Y va a doler mucho todo lo que viene allí. Quiero que vaya conmigo, por favor, al primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas 29, si me hace el favor, ahí un poquitito adelante. Allí vamos a encontrar, diría yo, un texto que podría ser paralelo a lo que estamos viendo. Primero de Crónicas 29, del 1 en adelante. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Escucha, David. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa. Mire qué hermoso eso. ¿A dónde tenemos nuestro afecto nosotros? Mire las palabras de David, subráyalo en su casa, por favor. Mire David, está inspirado él, hermano. Está inspirado. David dice, por cuanto dice, me perdí. 3. He preparado para la casa de Dios. Usted está más perdido porque no me dice, hermano. Por cuanto tengo mi afecto. Aquí está, sí. Además de esto, mire, por cuanto tengo mi afecto. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Mire qué palabras más románticas las de David. Mi afecto está con la casa de mi Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, además de esto, el 4, 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues las cosas de oro y la plata para las de plata y para toda la obra de manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? O sea, David los asusta primero con un gran cheque, ¿verdad? Y les dice, todo alguien más quiere dar aquí, ¿verdad? Y pues, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas con los administradores de hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita.
Y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. ¿Qué vemos acá? Vemos todo lo opuesto, ¿verdad? Todo lo opuesto a estos sacerdotes que no quisieron hacer esta obra tan maravillosa y se perdieron ellos ese privilegio. Quiero decirle algo: mientras usted y yo nos ocupamos del templo de Jehová, de su casa, de su obra, ¿sabe? El Señor va a ir sanando las grietas que en nosotros están. Dios es especialista en redimir los tiempos, hermano. ¿Sabe? Muchos de nosotros venimos a Cristo, llámeme a Ezequiel, por favor. Muchos de nosotros venimos a Cristo con dolor, ¿verdad? Después de haber perdido el tiempo. Yo de los 12 a los 22 años me la pasé jugando en billares, borracho, todos los días. Y cuando uno viene a Cristo así, y uno conoce al Señor de verdad, hay un momento de llorar. David Ormachea dijo una vez: no hay nada que un hombre vaya a llorar tanto en su vida como el tiempo perdido. Yo no me imagino, querido hermano, y con respeto a ellos lo digo, el llanto que debe de haber en las cárceles. Aunque usted y yo pensemos que nada, hermano, allá hay miles de hombres que tienen hijos a los que no van a ver por décadas. ¿Usted se imagina el llanto que hay allí? ¿Usted se imagina el llanto de haber perdido el tiempo así, de haber perdido su vida? Yo me lo imagino. Yo lloré eso, hermano. Yo lloré eso a los 22 años, fíjese. Estaba todavía jovencito, pero como a los 12 ya era alcohólico. A los 12, como mi hijo, yo ya era alcohólico. ¿Ah? 11 tenés, ¿verdad? Menos mal que no está la mamá aquí. Pero quiero decirle algo. Dios se especializa en redimir el tiempo. ¿Qué significa eso? En sanarnos. Dios se especializa en sanarnos, hermano. Y esta mañana quisiera que oremos por algo. Esta mañana yo siento que es una mañana para poder venir delante de Dios con nuestras grietas, con nuestro dolor, con esas cosas que hay en nosotros que no las atendemos, que no les hemos hecho caso en nuestra vida espiritual, en nuestro corazón. Y ofrezcamos nuestra vida delante del Señor. Y usted tiene que recordar este principio siempre. Mientras usted está allí, vendrá la sanidad. Como aquellos 10 leprosos fueron donde Jesús. Jesús les dijo: vayan y cuenten lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Y saben qué pasó con ellos? En el texto lo puede encontrar usted. Se dieron la vuelta y se fueron leprosos todavía. Hay domingos que usted siente que se va de acá, igual quizás. Y viene lunes a viernes y usted dice: esta semana fue peor que la semana pasada. ¿Cómo es esto? Usted está caminando, ¿verdad? Quizás usted vino acá y se va con una palabra y en el camino usted va pensando, pero, y vienen las dudas. Óigame, pero el siguiente domingo, usted desde la noche ya deja su ropita lista y prepara su corazón para venir otra vez. Usted no sabe si en su carro ni ha llegado a la iglesia. Y Dios ahí va a sanar su corazón, su vida, sus finanzas. Usted va a decir: pero no he ni llegado a la iglesia. Es que Dios está viendo atentamente su corazón.